Hace no mucho hicimos un video sobre cómo Alemania había tomado toda Francia durante la Segunda Guerra Mundial, cuál fue la estrategia, los pasos a seguir y otras cosas más. Pero lo más importante fue ver qué consecuencias trajo este ataque, cómo esta acción en contra del país galo cambió el rumbo de la guerra. Por lo tanto, hoy veremos qué hubiese pasado si esto no hubiera ocurrido. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Qué tal si Francia no hubiese sido derrotada en la Segunda Guerra Mundial? Antes de comenzar, recordar que la idea de este video es solo entretener, pensar en cómo el mundo cambia cuando una acción en específico es llevada a cabo de forma diferente o simplemente no ocurre. Por lo tanto, no se tomen el video tan en serio, amigos. También sé que me puedo equivocar en ciertas cosas y por eso les pido perdón de antemano si digo algo incorrecto. Ahora sí, empecemos. No es secreto para nadie que el más grande enemigo no solo de Hitler, sino de toda Alemania, fuera de los judíos, era la Unión Soviética. En Alemania, la idea del comunismo era vista como algo repulsivo, como un cáncer creado por el pueblo judío para llevar a todo el mundo a la miseria. Por esta razón fue que Hitler invade la Unión Soviética, pero tuvo tres problemas muy grandes. El primero, el tiempo en que llevó a cabo la invasión. El segundo, la resistencia soviética. Y la tercera, el no esperar el tiempo suficiente para recuperar sus fuerzas tras las batallas por Francia y Gran Bretaña. El ejército alemán sufrió mucho en su intento por tomar las Islas Británicas, tanto así que prefirieron cesar sus ataques por las altas pérdidas que representaba a la fuerza aérea. Esta debilidad más el solo usar poco más de 6 meses para recuperarse le costarían la guerra a Alemania en Rusia, y es aquí cuando cambiamos nosotros la historia. La verdad es que Hitler no tenía un gran interés ni en Francia ni en el Reino Unido. Estos eran simplemente participantes que él creía podían distraer su deseo de tomar la Unión Soviética. Por eso intenta sacarlos del conflicto con velocidad para así enfocarse en los comunistas, pero solo pudo acabar con uno de ellos, y el otro fue un factor fundamental en la caída nazi. En más de una ocasión Hitler intentó llegar a un acuerdo con los británicos en las que ambas naciones fuesen neutrales unas a otras. Es más, hace no mucho hicimos un par de videos sobre este tema, pero también se cree que muchos de sus asesores de guerra le sugirieron que antes de invadir Francia sería bueno también ofrecer un trato en el que un conflicto entre ellos nunca ocurriese. Y la verdad es que no era algo muy descabellado. Para Hitler, la invasión y aniquilación de la Unión Soviética era su meta primordial, por lo menos en objetivos militares. Y aunque Francia y el Reino Unido eran aliados de estos, el líder alemán sabía que ninguno de los dos estaba muy cómodo con la idea de que el comunismo se esparciera por el mundo. Por eso le propone una tregua en el que no hubiese ningún conflicto armado entre ellos para que así los panzers alemanes y la Luftwaffe pudieran concentrarse en derrotar a Stalin. Y sí, sé que muchos pensarán que esto es una locura, que sería cuestión de tiempo para que si Alemania tomase la Unión Soviética y todos los recursos que venían con esta, quisiera hacer lo mismo con el resto de Europa. Pero la verdad, yo no veo la idea de una tregua entre estos tres protagonistas tan descabellada. Pero claramente esta idea no sería bien recibida a primera instancia. Por eso, al igual que en nuestra realidad, los Panzers acaban con la línea Maginot y acorralan a las fuerzas expedicionarias británicas en Dunkerque, pero esta vez no los dejan escapar, acaban con la vida de más de 300.000 soldados. Esta fue una demostración de poder, de que Alemania estaba dispuesta a lo que fuera y de que estaba preparada para todo. En esta realidad, Hitler les da una oportunidad más a Francia y a Inglaterra de que recapacitaran, de que entendieran que su lucha no era contra ellos, y es aquí cuando Churchill se reúne con Charles de Gaulle y Franklin Roosevelt para decidir qué cartas jugar. Churchill era un hombre bastante inteligente, pero también era un poco traicionero hasta cierto punto. Él pensaba que el fin justificaba los medios y además siempre odió a la Unión Soviética y nunca ocultó dicho sentimiento. Por eso vio que esta tregua era una oportunidad, una en la que la Unión Soviética y la Alemania nazi se destruyeran entre sí para ellos luego acabar rápidamente con los restos del ganador. Le dice a Roosevelt que Estados Unidos podría aún seguir en contra de Alemania, de esa forma producir el armamento y el reclutamiento necesario para un futuro encontronazo con Alemania. Le dice a de Gaulle que se mantenga tranquilo y deje que los alemanes patrullen sus fronteras, y él usaría el pretexto de seguir en guerra con Italia para seguir reclutando soldados
aliados y producto armamentístico. Y de nuevo, sé que para muchos esto es una locura, pero Churchill era alguien que sabía jugar muy bien sus cartas y jugar un poco sucio. De Gaulle sabía que Churchill estaba convencido y que se sentía protegido por tener la más grande fuerza naval del mundo. Además, también estaba consciente de que luego de la caída de la línea Maginot solo era cuestión de tiempo para que Alemania tomase el resto del país, y Roosevelt, desde que tomó la presidencia, siempre supo que tarde o temprano se derramaría sangre estadounidense en Europa, pero su pueblo y el Congreso aún no estaban seguros de si entrar en la guerra o no. Por lo tanto, también vio este plan como una buena estrategia: estar agresivos pero esperar. Así que cuando el tiempo otorgado por Hitler se acabó y los Panzers estaban a punto de volver a rodar, Francia e Inglaterra aceptan a dialogar una paz, una tregua con Alemania. Las condiciones de dicha tregua eran simples: no habría conflicto armado entre ellos. Como Italia no cesaría su deseo de expandirse en el norte de África, Inglaterra podría seguir invirtiendo en su ejército para proteger sus colonias en el continente negro, pero Francia solo podría mantener su fuerza actual. Los papeles se firmarían y se harían oficiales para finales de mayo de 1940. Hitler ahora podría concentrar casi todas sus fuerzas en acabar con su más grande enemigo, la Unión Soviética. Y la Operación Barbarroja, en vez de comenzar en julio de 1941, con un ejército alemán ya habiendo luchado contra dos naciones y habiendo perdido muchos recursos en la batalla por Gran Bretaña, pues esta inicia en junio de 1940 con sus fuerzas casi intactas y con una Unión Soviética mucho, pero mucho menos preparada. Y de nuevo, amigos, ya sé que muchos estarán pensando que esto es una ridiculez, que Hitler no era tan iluso y que aún así la Unión Soviética estaba más que capacitada para repeler a los alemanes e incluso derrotarlos por sí solo. Pero quiero recordarles de nuevo, amigos, que Hitler siempre buscó una paz con Gran Bretaña, que Hitler cometió errores garrafales al desobedecer muchas veces a sus generales y que esto resultó en pérdidas gigantescas, y que la producción militar de la Unión Soviética se triplicó luego de la toma alemana de Francia, y aún así, al haber tenido más de un año de preparación, los alemanes lograron incluso llegar a las afueras de Moscú y por alguna extraña razón el Führer decidió no atacar la capital rusa, sin tampoco olvidar que Alemania tenía aún muchas tropas desplegadas en el norte de África y Francia, porque su lucha con el Reino Unido continuaba. Así que teniendo en cuenta todo esto, sabiendo que todos los recursos alemanes esta vez estaban enfocados en la Unión Soviética, no es tan loca la posibilidad de que Alemania derrotara a dicha nación. Los británicos y franceses habían traicionado a Rusia, pero técnicamente los Estados Unidos aún no, así que en un acto de buena voluntad trasladaron armas y suministros desde Hawái hasta China y de ahí los llevaron a la Unión Soviética. Este buen gesto no sería olvidado, y no solo eso, sino que la presencia de buques estadounidenses cargados con armas y suministros fueron muy mal recibidas por Japón, y esto hizo que el diseñado ataque a Pearl Harbor sería adelantado. La Operación Barbarroja comienza y su avance es muy estable. Los soviéticos, que para 1940 solo superaban a Alemania en número de tropas, pero eran muy inferiores en tanques y fuerza aérea, ya que no tuvieron mucho tiempo para armarse, sufrían muchas pérdidas día a día. Pero cuando el invierno llegó, el contraataque soviético emparejaría un poco las pérdidas. Justo en diciembre de 1940, Japón ataca Pearl Harbor, cambiando la opinión del pueblo estadounidense e introduciendo al país en la guerra. Hitler apoya a sus aliados y también le declara la guerra a los Estados Unidos. Durante el invierno, Alemania sufre muchas pérdidas, pero no fue derrotada. Luego de que llega la primavera, la avanzada germana continúa y para mediados de 1941 cae Stalin. Este es ejecutado y la Unión Soviética derrotada. Antes que esto ocurriera y viendo la derrota inminente al no haber sido capaces de acabar con Alemania en el invierno, Stalin ordena destruir las minas y quemar los pozos de petróleo y gas del país. Los nazis fueron capaces de apoderarse de varias minas y pozos, pero la gran mayoría fueron inhabilitadas temporalmente y tomarían años en repararse y reabrirse. En esta realidad, la Operación Barbarroja dura poco más del doble que en la realidad verdadera y cobra la vida de casi 2 millones de soldados alemanes y más de 12 millones de soviéticos. Hitler recibe 2 mensajes en su casa de campo en Austria, la primera informando de la captura de Moscú y de la victoria alemana, y la segunda
de un desembarco militar británico en el pueblo costero francés de Calais. Hitler ya sabía de los intentos hostiles de Gran Bretaña, pero vio esto como un insignificante intento de hacer algo por parte de Churchill, y aunque dicha insolencia debía ser castigada, no apresuró a sus tropas en la Unión Soviética a volver, sino que mandó a sus fuerzas de reserva a hacerle frente a los británicos. Pero Churchill había ordenado a su gran armada naval a que una mitad de esta protegiera el estrecho paso entre Francia e Inglaterra y que la otra mitad acabara con los pocos barcos y submarinos alemanes en el Atlántico para darle paso a una ya planeada fuerza de invasión estadounidense y canadiense que, aunque no era tan grande como la de Normandía en la realidad verdadera, también desembarcaría en Calais. Para mediados de 1941 la cosa estaría por ponerse bastante caliente. Y bueno amigos, aún falta la segunda parte de este tema, pero por ahora dejaremos el video hasta aquí. Que Alemania no hubiese invadido Francia ni atacado Gran Bretaña acelera mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial. No hay una avanzada estadounidense en el norte de África, ni una soviética en Europa Oriental, ni muchas otras cosas más. Pero ahora Francia, Inglaterra y Estados Unidos deberían concentrar sus esfuerzos en atacar a una muy débil pero aún relevante Alemania nazi en Europa, sin olvidar aún que Estados Unidos debía también luchar contra Japón en el Pacífico. Al este conflicto adelantarse tanto, el proyecto Manhattan aún no habría desarrollado una bomba nuclear, por lo tanto el combate tradicional sería el protagonista de esta historia. Una vez las fuerzas aliadas se reunieron, comienzan su avanzada hacia territorio alemán. Son recibidos por tropas nazis, pero como la mayoría de estas seguían en territorio exsoviético, pues no fueron gran resistencia. Los aliados debían aprovechar avanzar lo más posible hasta Berlín antes de encontrarse con una resistencia relevante, pero no todas sus fuerzas estaban concentradas en una sola avanzada, esperando que la resistencia fuese menor y también con la esperanza de dividir la atención alemana. Los británicos y canadienses y franceses también avanzaban por el centro y el sur, tomando pueblo tras pueblo y para también eventualmente llegar a Berlín por el sur y a Italia por el norte. Mientras tanto, gracias a que la gran mayoría de tropas alemanas habían abandonado la Unión Soviética para hacerle frente a la avanzada aliada, células rebeldes sobrevivientes de la Armada Roja, de ese gran ejército rojo, saboteaban pozos petroleros rusos concentrados y controlados por los nazis, para que así estos no pudiesen aprovechar sus recursos al máximo. Los estadounidenses ya habían recuperado las ocupadas Bélgica y Holanda, y en forma de gratitud, jóvenes soldados de ambas naciones decidieron ofrecer su ayuda formando un nuevo batallón y sumándose a la avanzada estadounidense. Desde Holanda y Bélgica, las fuerzas se separaron para poder tomar las ciudades de Cologne, Dortmund, Hamburgo y Bremen. Las batallas fueron realmente duras, pero eventualmente, luego de bombardeos y muchas horas sin silencio, los estadounidenses lograron tomar dichas ciudades y centrar su atención en la única ciudad que se interponía entre ellos y Berlín, Hannover. Pero en esta ya se encontraban muchas de las fuerzas retiradas de la Unión Soviética. Sería una batalla para la historia. Pero en estas avanzadas se consiguió algo grotesco, algo antihumano, algo que haría que los aliados le perdieran el poco respeto que les quedaba hacia los alemanes. Hallaron campos de concentración, las fosas comunes, los hornos de cremación y muchas asquerosidades más. Cuando la noticia llegó al Reino Unido, a Francia y a Estados Unidos, la gente quedó indignada, asqueada y enfurecida. Esto hizo que olas y olas de gente decidieran enlistarse y favoreció aún más a los esfuerzos de guerra aliados. Por otro lado, los británicos, franceses y canadienses ya habían tomado a una no muy protegida Frankfurt y se encontraban a las afueras de Nuremberg y Stuttgart. Tomar estas ciudades no fue nada fácil, pero eventualmente los aliados fueron capaces de lograrlo. Los generales de Hitler le sugirieron que separe las fuerzas en Hannover para socorrer a las ciudades en el sur tomadas por los británicos, más el llamado a casa de casi todas las tropas alemanas esparcidas por Europa, pero este se rehusaba a perder las tierras ganadas. Ni un solo kilómetro se perdería. Y esto es algo que no solo yo, como inventor de esta historia, pienso, sino que también pasó en la realidad verdadera. Hitler nunca retiró tropas en territorios tomados, ni siquiera cuando los soviéticos tocaban la puerta en Berlín. Pero bueno, sigamos con el tema. A pesar de que los aliados perdieron muchos hombres, llegaban refuerzos constantemente desde todas partes del vasto Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Esto hacía que la avanzada fuese más efectiva, se pudieran dejar hombres en las ciudades tomadas y relevar a aquellos hombres con demasiadas horas en el frente de batalla y que necesitaban un descanso.
Los estadounidenses comenzaron el asedio en Hannover desde dos puntos, desde el oeste y desde el norte. La resistencia alemana fue feroz, pero al ser las mismas que estuvieron en la Unión Soviética, pues tenían casi 2 años luchando, pasando frío y hambre, viendo a sus compañeros caer. La fatiga era exagerada, los traumas de guerra abundaban y muchos deseaban simplemente o rendirse o descansar de una vez por todas. Así que, aún siendo más que los estadounidenses y estando en casa, el agotado ejército de veteranos fue derrotado a mano del gran general Patton. Los estadounidenses tuvieron un gran número de bajas, pero la victoria en Hannover dejaba a Berlín desprotegida y lista para ser tomada. Cuando los aliados por el sur tomaron Múnich, Hitler manda un comunicado a Mussolini pidiéndole que enviara refuerzos por el sur para retomar la importante ciudad alemana. El Führer todavía le tenía fe al ejército italiano. Total, en esta realidad no habían fracasado en África y tenían más de un año tomando tierras y luchando contra los británicos. Pero lo que el Führer no sabía es que los ingleses realmente estaban dejando que las tropas italianas avanzaran a territorios sin importancia y tampoco se defendían muy bien. Por eso el general británico Bernard Montgomery dejó a una pequeña fuerza de soldados protegiendo Múnich para esta poder avanzar al norte y encontrarse con los estadounidenses a las afueras de Berlín. Y lo más cómico es que las tropas de Mussolini al llegar a Múnich fueron repelidas fácilmente y sufrieron miles de pérdidas contra un puñado de soldados franceses, británicos y canadienses. Luego de tomar rápidamente la no muy protegida ciudad de Leipzig, Montgomery se encuentra con Patton y los demás generales aliados para así poder tomar Berlín. La Fuerza Aérea Alemana había estado luchando ferozmente en todo el territorio alemán, pero los aliados ya habían destruido casi todas las fábricas de aviones en el territorio germano y estas tenían muy pocas fábricas fuera de sus tierras, sin contar que los que tenían funcionando eran con mano de obra de países tomados, y al ver la avanzada aliada estos comenzaron a sabotear su trabajo a propósito. Por lo tanto, cada tanque, cada avión alemán que era destruido no era reemplazado por otro, mientras que por cada tanque o avión aliado que caía, pues lo sustituían otros 2. El juego de los números no estaba a favor de los alemanes. En resumen, Berlín estaba condenada a caer, y así mismo pasó, pero el Führer y su alto mando habían escapado silenciosamente. Los aliados habían tomado casi toda Alemania. La madre patria había caído, pero Hitler se rehusaba a rendirse. Él creía que aún teniendo todas las tierras al este de Alemania, esa inmensidad de terrenos llenos de recursos y de personas que podrían ser soldados, la lucha estaría lejos de estar perdida. Pero la gente de estas tierras preferían morir antes que ayudar a los alemanes, sus conquistadores, y cuando accedían a ser enlistados, terminaban matando a sus compañeros alemanes y pues en cuestión de recursos la gente se rehusaba a colaborar. No había nadie que los extrajera, o peor aún, los pozos y minas eran destruidos como pasaba en la Unión Soviética. Solo los alemanes seguían creyendo en la causa de Hitler. El problema es que los aliados habían tomado casi toda Alemania. Era cuestión de tomar país por país para que el Führer viese su inminente derrota y tuviera que dejar de correr. Pero esto no sería necesario. Aún así, Mussolini se rehusaba a abandonar la batalla, pero la Real Fuerza Aérea y la Real Naval Británica atacan Roma, Milán y Turín para exigir a Italia la rendición. Y aunque el líder fascista no se rindió, pues el pueblo hizo que se rindiera para evitar más pérdidas y vergüenzas. Y cuando digo que hicieron que se rindiera, ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Varios hombres del alto mando alemán ven perdida a su madre patria y que si este conflicto continúa, pues duraría años cobrando la vida de más alemanes. Así que en secreto comienzan a planear un plan en el cual asesinarían a Hitler. El hombre que planearía todo sería Hans Rommel, y el plan se llamaría Operación Valquiria. Rommel tenía presente que al Alemania nunca haber atacado directamente suelo británico y muy poco suelo francés, los aliados podrían ofrecer un trato en el que se devuelvan todos los territorios arrebatados y unas cuantas zonas de seguridad en sus fronteras a cambio de paz, la devolución de su madre patria, el castigo a los responsables del Holocausto, la remuneración al pueblo judío y la erradicación del Partido Nacional Socialista, más bases de control aliadas en sus tierras. Y bajo este pretexto convence a sus pares del alto mando a traicionar a Hitler, que no valía la pena luchar por la madre patria cuando ya no había madre patria y que debían detener el derramamiento de sangre alemana.
y estos aceptan. Hitler es traicionado, los generales en el frente de batalla deciden entregarse a los aliados y solicitan una tregua, una paz entre ambas partes, y que si se sentaban a negociar podrían entregarles a Hitler como señal de arrepentimiento y de paz. Y el comandante general encargado de toda la campaña en Europa, Dwight Eisenhower, acepta. Alemania se rinde, pero al momento de entregar a Hitler, este es asesinado con un tiro a la frente por piedad por uno de sus guardaespaldas personales para evitarle la humillación y el sufrimiento. Pero aún así los diálogos continúan. Los aliados hacen una lista de todos los responsables por el manejo de campos de concentración y exigen la entrega de estos hombres. Muchos se suicidan, pero otros sí son juzgados. Además, Rommel también entrega a otros responsables de campos aún no descubiertos por los aliados en señal de colaboración. Todas las tropas alemanas restantes se retiran de sus puestos asignados en países extranjeros y se reúnen desarmadas en la ciudad alemana controlada por los aliados de Dresden. La paz se firma, todo territorio ocupado por Alemania es devuelto, los responsables del Holocausto castigados, el ejército alemán desarmado temporalmente y muchas otras cosas más, pero a cambio de poder recuperar su madre patria de vuelta, con casi todos sus territorios exceptuando el este de Prusia que se le entregó a Polonia como indemnización militar. La amenaza nazi y la soviética habían sido borradas de la faz de la tierra. Ya no había Stalin, ya no había Hitler. Las pérdidas en esta realidad fueron mayores, pero también lo fue la recompensa. Al Estados Unidos siempre haber apoyado al ejército rojo y al pueblo soviético, estos son bienvenidos en dichas tierras. Un gobierno provisional pro-occidental es establecido, pero la gente no tiene problema. El comunismo solo les había traído devastación y sufrimiento, por lo tanto la gente acepta el cambio. En Europa Oriental también ocurre algo muy similar. Alemania sigue siendo Alemania, no es separada ni obligada a pagar castigos absurdos como en la Primera Guerra Mundial, pero claramente es bien vigilada por los aliados. Churchill había logrado lo que quería y de paso no habían perdido tantos hombres ya que la campaña en el sur no fue tan sangrienta. Y los años que vendrían, a pesar de tener una influencia occidental bien marcada en el mundo, serían de paz, trabajo, reconstrucción y progreso. Quiero agradecer a mis Patreons Leonardo Aramayo, Josie Fries, Mario Asensio Torres, Francisco de Cirán, José López, Josué Cortés, Indie Animations, a Popor, en especial a mi pana Fabián Benítez por apoyar directamente al canal y ayudar muchísimo para que sigamos subiendo la calidad de estos videos. Si tú también quieres ayudar directamente, puedes unirte a la lista y convertirte en Patreon. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para que puedas estar al tanto de cuando publico estos videos, y si compartes esto con más personas, también me estarás ayudando muchísimo. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Praza, para los conocimientos inútiles, y que tengan muy buen día.